Tenía 49 años en ese momento y empecé a sentir dolor en el pecho, ¿sabes? Eso realmente me preocupó. Era como un calambre muy fuerte atravesando aquí mi pecho y yo me preocupé un poco porque estaba solo en casa, no había nadie más conmigo en la propiedad. Entonces pensé, no es una buena situación estar aquí, solo, teniendo posiblemente un ataque al corazón. Y empecé a asustarme bastante. Y mientras eso sucedía, ¿no? Escuché una voz muy fuerte. Hasta hoy todavía no sé si esa voz era audible o si estaba solo dentro de mi cabeza o exactamente cómo sucedió, pero esa voz muy fuerte dijo, vas a morir, pero aún tengo cosas para que hagas. Entonces pensé, bueno, esto solo puede ser Dios hablándome. Entonces dije, bueno, voy a morir, pero ¿tienes cosas para que yo haga? No veo cómo esto puede funcionar. Pero, él simplemente me dijo, entra, haz una maleta, llama a una ambulancia y solo prepárate para irte. Así que hice eso. Y la ambulancia llegó muy rápido. Tardó solo unos 10 minutos en llegar y me trataron con morfina y nitroglicerina para bajar mi presión arterial y me llevaron en la ambulancia. Y en el camino dijeron, te vamos a dar un poco más de morfina, un poco más de nitroglicerina, solo para mantener tu corazón, bajo control y mantener la presión arterial bien baja. Entonces, justo después de eso, supe que me iba a desmayar. Sabía que iba a perder la conciencia. Ya me he desmayado otras veces en la vida, así que sabía cómo se sentía. Y simplemente les dije, me voy, siento que me estoy desmayando. Y todo esto estaba sucediendo en la ambulancia. Y entonces me vi solo en la oscuridad, una oscuridad absoluta. Mientras seguía en ese estado de inconsciencia, pensé para mí mismo, ya me he desmayado antes, sé perfectamente cómo se siente eso. Esto no se siente igual. No estoy demasiado alerta, estoy completamente consciente. Soy totalmente yo mismo. Pero aquí estoy en este entorno oscuro sin ningún peso. Y entonces se me ocurrió, creo que podría haber muerto. Y eso junto con la situación trajo un poco de miedo, porque simplemente no sabía qué hacer ante esa situación. Entonces mientras flotaba en esa oscuridad, empecé a sentir miedo y comencé a derivar hacia abajo. Y eso por supuesto me asustó aún más. Sabes, pensaba, me estoy hundiendo. Esa era la sensación que tenía. Y entonces miré hacia abajo. Todavía tenía una sensación de arriba y abajo. Miré hacia abajo y pude sentir un pozo muy profundo, negro y sin fondo debajo de mí. Era como si no hubiera fin, era infinito. Y no había nada, absolutamente nada allí. En ese momento tuve mucho miedo. Y mira, fui criado como cristiano toda mi vida y simplemente clamé a Jesús. Dije, Jesús, ven a ayudarme. Seguí flotando, seguí descendiendo. Y luego, no mucho después, una mano vino y me agarró. Y no vi mucho de él en ese momento, pero simplemente me sostuvo y dijo, no quieres ir por ese camino. Y empezó a jalarme hacia arriba. Entonces estaba subiendo muy rápido. Todo pasaba borroso a mi alrededor y solo podía ver luces y cosas pasando rápidamente. No tenía idea de a dónde iba o qué estaba pasando, pero todo sucedía muy rápido. Y él siguió tirando de mí hacia arriba por un tiempo. Parecía que habían pasado algunos minutos. Y entonces, finalmente me detuve y fui readaptándome gradualmente al lugar donde estaba cuando había luz y podía ver probablemente a unos 6 o 7 ángeles de pie a mi alrededor en un semicírculo. Eran seres realmente impresionantes de contemplar, y más allá de su apariencia, era la sensación que parecía emanar de ellos hacia mí. Y yo simplemente sentí esa sabiduría muy profunda, infinita, ese inmenso conocimiento, sabiduría, antigüedad y atemporalidad que estaban muy por encima de todo lo que yo había experimentado en mi vida. Entonces estaba lidiando con todo eso, golpeándome de una sola vez. Realmente fui impactado por la presencia de ellos. Simplemente quedé maravillado con ellos. Yo solo estaba sentado allí mirándolos y pensando, wow, esto es increíble. Y entonces aquel que vino a rescatarme me dijo, tienes una elección que hacer. Has muerto, pero ahora puedes elegir si seguimos adelante y te llevamos al paraíso o si regresas y completas tu vida en la tierra. Así que realmente necesitas tomar esa importante decisión ahora. Una vez que tomes esa decisión, será definitiva y seguiremos adelante con el plan.
Entonces, una vez más tuve que detenerme y pensar que tenía hijos pequeños y una hija en silla de ruedas con una lesión cerebral. Tenía, sabes, una vida entera, todo tipo de cosas en mi vida que sentía que no estaban terminadas. Entonces pensé en eso por un tiempo y yo me puse bastante agitado y asustado pensando en mis hijos y pensando en mi vida y en el hecho de que había muerto a esa edad, a una edad tan joven. Entonces yo volví a sentir miedo y los ángeles reaccionaron de manera muy intensa ante eso. Cuando me vieron asustado, ellos dijeron, no, nosotros no queremos que tengas miedo, aquí no existe el miedo. Y ellos me tranquilizaron y me ayudaron a sentir paz nuevamente. Eso me ayudó a sentir que yo estaba bien por dentro. Yo debo explicarte, no había palabras. Nada de lo que sucedía tenía palabras asociadas como las habladas. Simplemente sabía lo que ellos estaban pensando. Ellos sabían lo que yo estaba pensando. Había esa conexión inmediata que no era realmente habla, era más como lo que consideraríamos telepatía. Todo era sin palabras y era solo una comunicación silenciosa entre mentes. Entonces lograron calmarme y les dije, miren, creo que realmente necesito volver a mi vida en la tierra por mis hijos y por todas las cosas que tengo pasando en mi vida. Entonces ellos dijeron, está bien. Y en ese momento el que había venido a buscarme miró a los otros ángeles y dijo, ¿por qué no bajan y revisan el cuerpo? Entonces, uno de los ángeles, pude ver al ángel volando lejos, a la distancia. Y muy lejos, a la distancia, podía ver mi propio cuerpo todavía acostado en la ambulancia. Y ese ángel vino, se quedó flotando cerca y estaba observando mi cuerpo. Y obviamente, me estaba examinando para ver si todo estaba bien, para que yo pudiera volver a ese cuerpo. Y mientras todo eso sucedía, me giré y simplemente miré a ese ser que había venido a buscarme y le pregunté, ¿quién eres tú? Y él simplemente me miró y dijo, yo soy aquel a quien tú llamas Señor. Y para mí solo hay uno a quien yo llamaría Señor, y ese era Jesús. Y simplemente lo reconocí como si mis ojos hubieran sido abiertos. Y ese fue quizás el momento más brillante de toda mi existencia, darme cuenta de que realmente estaba allí, en su presencia, con Él y con los ángeles. Y eso realmente me impactó en ese momento y me sentí completamente emocionada y llegué con una sensación increíble de amor. El amor que fluía de esos ángeles y de Jesús era más fuerte de lo que yo podía soportar. Era inmenso, era hermoso. Era como si mi pecho fuera a explotar por el poder de su amor. Entonces yo simplemente pensaba, wow, esto es increíble, esto es fantástico. Y simplemente sentir esas oleadas de amor cálido fluyendo a través de mí era casi insoportable. En ese momento él realmente me dijo, has pasado por mucha tristeza. Y él dijo, quiero entrar en ti y quiero hacer una sanación dentro de ti. Entonces yo dije, genial, por favor, hazlo. En ese momento Jesús realmente, fue como si él hubiera entrado en mi alma y pude sentir su presencia entrando en mi alma y comenzando a cambiar y reorganizar las cosas. Y pude sentir cómo la tristeza desaparecía y el dolor era llevado lejos. Simplemente podía sentir las cosas siendo reorganizadas dentro de mí. Y no solo eso, podía sentir sus pensamientos y podía sentir de lo que él era capaz y lo que su mente estaba haciendo todo el tiempo. Yo me di cuenta en ese momento de que él era atemporal y que podía ver el pasado, podía ver el futuro, podía saber cualquier cosa, en cualquier lugar, sobre cualquier persona o cualquier objeto en el universo. Allí no había absolutamente ningún límite para su conciencia. Y eso simplemente me dejó impresionado. Yo quedé totalmente, ¿cuál es la palabra? Yo a veces tengo una dificultad para encontrar las palabras adecuadas para explicar estas cosas. Era tan grande, tan poderoso, tan bello y tan impresionante, todo al mismo tiempo. Sentir su ser y saber lo que él sabe, aunque sea solo por unos segundos, es una experiencia única. Eso es algo que me cambió para siempre. Yo nunca volveré a ser el mismo después de esa experiencia. Él terminó de hacer eso y entonces dijo, bien, nosotros te vamos a enviar de vuelta. El ángel volvió y dijo, sí, el receptáculo está bien. A estas alturas entendí que lo que querían decir era que todo estaba listo para enviarme de vuelta a mi cuerpo. Y él dijo, antes de que regreses, quiero hablar contigo sobre algunas cosas.
y empezó a hablar conmigo sobre las decisiones que tendría que tomar cuando volviera a mi vida en la tierra. Y él decía, tienes que seguir tomando buenas decisiones, tienes que seguir conectado conmigo, tienes que mantener viva tu creencia y tu fe. Él dijo, no podemos garantizar que te traeremos de vuelta al paraíso, a menos que tomes esas decisiones correctas y vivas de la manera adecuada. Y entonces pensé, ok, está bien, yo haré lo mejor que pueda. Y entonces él me llevó a un lado y dijo, te voy a mostrar algunas cosas. Y empezó a mostrarme momentos de mi futuro. Y también les estaba mostrando eso a los ángeles. Y era como si estuviéramos viendo una pantalla de video a través de un velo. Y yo podía ver cosas que eran de mi vida futura, sucediendo y pasando como una película delante de mis ojos. Fue algo realmente increíble. Él me mostró ciertas cosas que ya habían sucedido, otras que aún no habían pasado. Algunas cosas las entendí, otras no las entendí. Pero había muchas cosas que él me mostró. Y cuando terminó de hacer eso, simplemente dijo, bien, ahora te vamos a enviar de regreso. Y sin mucha demora, después de eso, me enviaron de vuelta y sentí como si estuviera flotando hacia abajo nuevamente y pude ver una luz brillante. Entonces fui hacia esa luz y de repente simplemente volví a mi cuerpo y respiré profundamente. Y entonces estaba en la ambulancia de nuevo. Después de que todo eso sucedió, y yo estaba totalmente, casi en estado de shock, no fue un regreso a casa agradable. Fue muy difícil porque había estado en un entorno hermoso, idílico, feliz, lleno de alegría, lleno de amor, y volví a este cuerpo y parecía como si hubiera chocado contra el concreto. Se sentía tan pesado y tan torpe, y parecía maligno. El mundo simplemente parecía maligno después de donde yo había estado. Así que estaba como readaptándome a estar de vuelta en mi cuerpo. Pero una cosa que había cambiado es que yo tenía miedo, claro, cuando estaba teniendo ese ataque al corazón, pero ya no tenía miedo. Todo el miedo simplemente había desaparecido. Y solo pensaba para mí misma, está bien, si muero de nuevo, genial, maravilloso, yo estaría muy feliz de ir allí de nuevo. Entonces, charlé un poco con el operador de la ambulancia, el paramédico, y le dije, vaya, eso debió haber tomado bastante tiempo. Para mí, parecía que había pasado como media hora. Y el operador de la ambulancia estaba allí, sosteniendo las palas del desfibrilador en las manos. Él estaba a punto de darme una descarga con el desfibrilador. Y me dijo, no, solo ha pasado un minuto. Su corazón se detuvo hace un minuto. Y yo estaba completamente sorprendida. No pude entender cómo eso podía ser posible. Había tenido largas conversaciones y pasado mucho tiempo con Jesús y los ángeles. Parecía que había pasado bastante tiempo. Y volver y descubrir que en el plano terrenal solo había pasado un minuto fue realmente impresionante para mí. Entonces eso fue lo que pasó. Me llevaron al hospital y sí, descubrieron que estaba teniendo un ataque al corazón. Me colocaron un stent en el corazón que todavía tengo hasta hoy. Y sabes, aún seguían pasando cosas. Todavía podía sentir y escuchar voces de ángeles algunos días. Sentí que uno de ellos me hablaba sobre algunas cosas, pero eso fue desapareciendo poco a poco. Pero siempre recordé esas cosas que sucedieron de manera muy, muy clara. Siempre recordé estar allí, cómo era y cómo me sentí. Y espero que eso nunca me abandone, fue simplemente una sensación maravillosa.